Bueno, vamos a continuar con revisando las interrupciones eh, y ver el funcionamiento de otras interrupciones que también tiene el microcontrolador. Mientras tanto, les voy a compartir mi pantalla. A ver. Entonces, habíamos hablado acerca las, em, de las interrupciones que podíamos tener para, en este caso, y lo que habíamos ya utilizado era para el timer cero. También tenemos otro tipo de interrupciones que corresponden a el puerto B. Entonces vamos a revisar esa interrupción, todas las interrupciones que tiene el puerto B, que son dos específicamente. Aquí está. Ok, entonces cuando vimos las interrupciones en el puerto, en el timer cero, perdón, habíamos utilizado esta rama de aquí. Entonces igual teníamos el enable, el general enable, que era del DIE, y habíamos utilizado esta interrupción de aquí, que es la del timer cero. Ahora vamos a ver que tenemos otra interrupción, dos interrupciones adicionales, estas dos de aquí. Estas dos de aquí. La una se llama, esta que vemos aquí, la int e, que es una interrupción por algún evento externo, y esta otra de aquí, que es una interrupción por un cambio de estado en el puerto. Estas dos interrupciones están relacionadas con el puerto B. Ocurren y se dan únicamente en el puerto B. Este tipo de interrupciones no son configurables, no le puedo cambiar y asignar algún otro puerto, tengo que sujetarme a cómo está ya hecho físicamente el microcontrolador. Entonces, si vamos al puerto B, ya habíamos visto, bueno, lo de los pull-ups y específicamente esta interrupción de aquí, ¿dónde está? A ver si aquí lo menciona específicamente. Ok, bueno, voy a quitar esta. Tengo en este pin de aquí, en el pin en el RB0, voy a tener un tipo de interrupción. Esta interrupción, que se llama una interrupción por un evento externo, sucede cuando el microcontrolador, cuando se detecta que hay un cambio en el microcontrolador. Es decir, que cambió de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0. No durante ambos eventos, sino únicamente cuando uno de esos ocurre. Porque yo puedo configurar, está diseñado para que sea, por ejemplo, un pulsador, pueda yo conectar ahí, o tal vez un interruptor, una señal o alguna otra señal que yo quiera configurar, cualquiera de esas dos. Pero entonces esta interrupción únicamente ocurre en flancos o en un flanco de subida o en un flanco de bajada. Y lo que genera específicamente es cuando está conectado en el pin en el RB0 y que y se genera una bandera, es decir, es específica de este pin un cambio de estado y eso va a generar que esta banderita que veíamos en la otra imagen se ponga en 1. A ver, aquí no sé dónde estaba. Mm, ok. Bueno, aquí nos dice, ¿no? Que la interrupción en este pin, en el RB0, es una interrupción externa en el pin cuando el pin está configurado como entrada. Obviamente, como salida, no va a funcionar de esa manera. Y que cuando está, y que dependiendo de cómo esté la configuración en este bit de acá, va a funcionar. De hecho, aquí está. Ok, entonces esta interrupción externa, como nos dice aquí, sucede cuando hay un flanco de subida o un flanco de bajada, que como les dije es configurable en este pin.
y yo puedo setear si es ascendente o descendente, dependiendo de cómo le ponga el contenido en este vídeo aquí. Cuando sucede uno de estos eventos, es decir, tal vez tengo un flanco de subida o tengo un flanco de bajada, de acuerdo a como yo le haya seteado, lo que va a suceder es que esta bandera o este bit, que es el INF del registro INCON, el bit 1, se pone en 1. Y esta interrupción solo puede ser deshabilitada borrando el bit, es decir, poniéndole a cero el bit. No se deshabilita por sí mismo. De la misma forma que sucedía con el timer cero, que nosotros teníamos que, nos quedábamos esperando a que hubiera un desbordamiento y el momento que hubiese el desbordamiento, yo por software le decía, hacía un reconocimiento de ese desbordamiento y lograba, y lo que lograba era habilitar para que él pudiera presentar otra interrupción. Y bueno, esta interrupción puede ser deshabilitada o habilitada, de hecho, manipulando este bit de aquí, que igual está en el Lincoln 4. La bandera, como dice, debe ser borrada por software cuando yo ingreso a la rutina de atención de la interrupción y antes de volver a habilitar las interrupciones. Este tipo de interrupción, bueno, el microcontrolador, los microcontroladores en general tienen diferentes modos de funcionamiento que lo que hacen es permitirme trabajar, digamos que de forma normal, cuando está procesando información todo el tiempo, o ponerle en algún otro estado, por ejemplo, un estado que en este se llama sleep, que consiste en, como dice su nombre, mandarle a dormir al controlador para que no procese nada, está suspendido y tiene un menor consumo de energía. Entonces, estas interrupciones también están diseñadas para poder despertarle o sacarle, como dice aquí, bueno, esta interrupción puede despertar al procesador del modo sleep si es que ha sido habilitado antes de que yo le mande a sleep. Entonces yo puedo habilitar esto, mandarle a dormir al controlador y solo cuando un evento externo ocurra, despertarle para que haga lo que tenga que hacer, atienda el programa y luego se puede volver a dormir, por ejemplo. Eso ayuda a que haya menos consumo de energía y cuando hablamos de sistemas embebidos, lo que va a ocasionar también es que la batería me dure mucho más tiempo. Para eso voy a tener todos estos estados, bueno, voy a igual tener que habilitar esto del DIE y bueno, y ahí nos dice que con eso yo decido si quiero o no quiero utilizar esta interrupción prácticamente. Entonces, voy a abrir esto de acá. Ok, entonces decíamos que yo debo tener habilitadas todas estas interrupciones. Entonces digamos que tengo a mi controlador tengo a mi controlador aquí. Voy a decir que este es el pin, el RB0. Y aquí le voy a conectarle yo, vamos a trabajar así, VCC, y acá le voy a poner un pulsador. Puedo ponerle un pulsador, puedo ponerle un interruptor, no hay ningún problema, cualquiera de las dos me va a funcionar. Entonces la intención es que, número uno, yo configure si quiero que esta interrupción, que es la interrupción externa, funcione o en flancos de subida o en flancos de bajada. No puede funcionar en ambos. Entonces, para configurar esto, es lo que nos dice que yo puedo utilizar. Había un bit especial, por aquí el nombre, iLint Edge. Ok. Entonces, en este sentido, normalmente, por ejemplo, con esta conexión de aquí, bueno, otra de las cosas que yo también tenía que configurar era, bueno, esta interrupción va a tener 2 bits
Toda interrupción normalmente tiene dos bits. Un bit que es el E, que recordemos que es la habilitación, y el otro que es la flag o la bandera, que es la que me avisa que ocurrió o que no ocurrió un evento. Entonces, en esta configuración, normalmente, en la que estamos viendo en pantalla, si le conectara de esa manera, normalmente voy a ver un 1 lógico aquí. Entonces, no todo el tiempo voy a ver un 1 lógico. Si yo he configurado, digamos que le configuro de esta forma, voy a trabajar con este de aquí en flanco de subida. Todo el tiempo mi señal acá, esta señal del push button o la señal en el RB0, digamos que ya tengo el RB0, la señal en el RB0 todo el tiempo va a estar en un 1 lógico. El momento que yo presiono un botón, voy a tener este flanco de subida y después de cuando ya le suelte voy a tener este comportamiento. Entonces, como la interrupción está seteada para que le haga caso en flanco de subida, va aquí, en este momento de aquí, la bandera, esta bandera que se llama el int f, se va a poner en un 1 lógico. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que me va a permitir o lo que va a generar que la interrupción se dé y que el programa salte al vector de interrupción. Para que esto funcione, tengo que activar, este debería estar en 1, ¿no es cierto? También teníamos el otro que era el de interrupciones generales. Ese también debería estar en 1. Y ahí funciona de esa manera. Si yo, por otro lado, quiero trabajar con un flanco de bajada, ya depende de cómo se configure, este de acá, por ejemplo. Entonces, con esa misma conexión, la interrupción va a suceder en este momento. Entonces, en este otro escenario, mi interrupción se va a poner en uno acá y ya no va a hacer caso en el otro. Pero solo funciona uno de los dos. No puedo configurar los dos al mismo tiempo. Solo o elijo o en flanco de subida o en flanco de bajada. Adicionalmente a eso, hay que entender que todos estos dispositivos, como los pulsadores, son dispositivos mecánicos. A pesar de que no lo notamos, de hecho ya lo vamos a ver, creo que la simulación sí nos permite ver un poco eso. Todo pulsador genera un rebote. No me acuerdo si alguna vez vimos eso cuando tuvimos la electrónica anterior. Pero en general, como es un dispositivo mecánico, es como que ahorita le estoy exagerando, ¿no? Tiene un periodo de oscilación hasta que se queda bien en una señal estable y luego tiene otro pequeño periodo de oscilación hasta que se quede en una señal estable. El pulsador, si yo le presiono y puedo observar en el elemento físico cómo está funcionando, voy a ver que tiene este comportamiento. Entonces tiene estos eventos de aquí, que son perturbaciones físicas. ¿Y cuál es el problema de una perturbación física? Estas perturbaciones físicas o este tiempo de aquí, se estima que más o menos dura 5 milisegundos. Entre que yo presiono y se queda estable la señal, dura más o menos 5 milisegundos. Recordemos que eso es una eternidad para el microcontrolador, porque el microcontrolador, recordemos que un ciclo de máquina, como estábamos trabajando con 4 megahercios, teníamos que el ciclo de máquina era de un microsegundo. Entonces, imagínense, 5 milisegundos son 5.000 microsegundos, es una eternidad para el controlador. ¿Cuál es el problema de eso? De que el controlador se va a dar cuenta de lo que está pasando, va a poder percibir. Ya se me fue el color. Bueno, va a poder percibir todas estas de aquí. Entonces, si yo he configurado, digamos que estoy trabajando con la que está en naranja, que son flancos de subida, se van a generar interrupciones aquí y aquí, cada flanco ascendente. Y lo mismo de este otro lado, se va a generar aquí una interrupción, aquí una interrupción. Cuando en realidad, como es un dispositivo mecánico, yo solo quiero que le haga caso a esta interrupción de acá. Las otras no quiero que las perciba. Entonces, para eso ya vamos a ver cómo podemos solucionarlo, que es utilizar unas rutinas, unas subrutinas antirrebotes para evitar estos rebotes que tenemos, estos rebotes físicos. Y entonces, esa es una de las interrupciones que nos permite el puerto B. Igual, bueno, yo podría, no necesariamente tengo que utilizar siempre esta distribución de
la resistencia a VCC y el pulsador a tierra. Podría ponerle al revés, es decir, que todo el tiempo esté en cero lógico y solo que esté en un monológico. Realmente eso va a depender de cómo quiero yo trabajar, cómo conecte mis señales, pero que tenga yo claro eso, ¿no? Cuándo quiero que se detecte una interrupción y mm, cuándo hacerle caso y cuándo no hacerle caso. Por otro lado, tenemos otra interrupción que también sale del puerto B. Entonces, esta otra interrupción, veamos si estaba por aquí. Entonces, esta es la una, ¿no es cierto? Esta de aquí. Entonces, mi condición para que se dé una interrupción sería que se active, que yo manualmente le ponga un uno lógico aquí, que active las interrupciones generales y ya solo esperar que esta interrupción suceda. La otra interrupción que también tiene el puerto se llama el RB, el por cambio de estado. Esta de que es por cambio de estado es un poco diferente de esta otra interrupción, porque esta interrupción, la int, eso como que es una interrupción externa, normalmente se le diría así, y sucede o en flanco de subida o en flanco de bajada. Pero esta otra interrupción, que es por cambio de estado, como ven aquí, port B change interrupt, esa de ahí, en cambio, se genera tanto en flancos de subida como en flancos de bajada. Entonces, en este caso, voy a tener igual esta interrupción eh, esta que se llama por cambio de estado. Esta se da cuando cambia el estado, como dice su nombre, desde el pin, desde el RB4 al RB7. Es decir, cualquiera de estos puede cambiar de estado y me va a generar una interrupción. Y con cambiar de estado quiere decir que es en flancos de subida y en flancos de bajada. En este ya no elijo yo si quiero que le haga caso solo cuando sube o solo cuando baja la señal, sino que se genera en ambas direcciones. Es decir, imaginen que tengo yo toda mi señal, vamos a imaginar que tengo el RB4, el RB5, el 6 y el 7. Bueno, y también es específico de estos pines de aquí. Entonces, si yo tengo una señal y digamos que las otras se mantienen y esta se genera así. Voy a dar diferentes escenarios. Más o menos digamos que está recto. Entonces, esta de aquí, ¿dónde están los colores? Ya se me perdía. ¿No? Allá. Ok, entonces, este aquí o aquí, en estas de aquí, en todos estos eventos se pueden generar interrupciones. Entonces, durante sucede esto y esta bandera que vemos acá, esta que se llama RBIF, se va a poner en 1. Entonces, aquí. En cualquiera de estos eventos. En todos estos se va a poner en 1. Me va a decir, hubo un cambio de estado y ahora puede ir a la interrupción. Ahora hay una interrupción y se generan todas estas interrupciones. Entonces también por programación ya dependerá de si yo quiero hacerle caso tanto a flancos de bajada como flancos de subida o por programación decir no, a mí solo me interesa cuando pasa de 1 a 0, no cuando pasa de 0 a 1. Entonces por software yo tengo que preguntarle, mi pin, este pin, ¿ahora está en 0 o ahora está en 1? Y asimismo, en todos estos escenarios, como ven, son 4 pines y la bandera, esta de interrupción, siempre se va a poner en 1. Entonces, por programación, yo debo preguntar cuál pin es. Entonces, yo debo tener muy claro cómo tengo conectadas mis señales. En este caso, como ven, normalmente le tengo un 1 lógico. Entonces, por programación, yo debo preguntarle, ¿esta bandera me va
perdón, este cambio de estado va a generar una interrupción que va a ocasionar que este bit se ponga en 1. Pero el momento que yo llego a la rutina de atención de interrupción, debo preguntar, ¿fue por el RB4, fue por el RB5, el RB6 o el RB7? ¿Por cuál fue? Y pregunta, no, y si yo ya conozco que todos están en uno lógico todo el tiempo, yo debo preguntarle cuál de esos es ahora cero lógico. Eso, y también considerando que, a pesar de que aquí no le he dibujado, todos estos, al ser elementos físicos, van a tener esta parte de aquí, los rebotes. Entonces, todo eso hay que tener en consideración, porque el PIC responde súper rápido a las interrupciones, esa es la intención. Entonces, para este, en cambio, en el caso del RB4, igual voy a tener que activar el GE, ponerle en un 1, y esta interrupción, la del RBIE, el enable, también ponerle en 1. Y de ahí solo tengo que esperar cuando ocurra la interrupción, que puede ser por cualquiera de estos 4 pines. Mientras que en el otro caso tenía yo que configurar el GE, el int E y este bit de acá adicional, que es para decirle o flanco de subida o flanco de bajada. Todas estas interrupciones están repartidas, estas dos interrupciones están repartidas en el registro INCONT. Entonces ya hemos visto que el INCONT tiene, que es el registro de control de las interrupciones, prácticamente maneja 3 cosas. Maneja la interrupción del timer 0, maneja la interrupción por el cambio de estado, perdón, por la interrupción externa en el RB0 y por el cambio de estado en el RB4, del RB4 al RB7. Esas son todas las interrupciones que maneja este registro. ¿Por qué funcionan diferente? ¿Por qué utilizar esta y tener estas otras del RB4 al RB7 agrupadas? Porque están diseñadas para poder controlar teclados, para hacer decodificación de teclados. De hecho, para eso están un poco diseñadas. Entonces vamos a probar ahorita tanto la una como la otra desde el MPLAB y luego ya podremos programar para ya verles en el simulador. Pero en el simulador me refiero a con Proteus. Mientras tanto le vamos a probar, primero vamos a probar esta de aquí para que pueda funcionar. Entonces, yo tengo una pregunta, o sea, si es que hay una interrupción en los pines del RB4 al RB7, pero la señal era súper chiquita y al querer comprobarle ya no está la señal, se vuelve a subir eh, y no se puede comprobar cómo se hace en esas cosas. ok, es poco probable, depende de qué señales le pongas en estos pines. Normalmente se utilizan este tipo de interrupciones externas, se utilizan para pulsadores o para teclados. Entonces esas señales en realidad nunca son tan chiquitas, realmente son muy, muy detectables. Si tú quisieras hacer, por ejemplo, contar una señal, tal vez leer una frecuencia, o dices, voy a poner aquí una señal que va a variar en el tiempo, un kilohercio, no, un megahercio no se puede, pero un kilohercio, 2 kilohercios. Hay otros mecanismos mucho mejores para contar esas señales. Por ejemplo, el timer mismo, el timer 0, que nos permitía contar eventos externos, es mucho más preciso para ese tipo de aplicaciones. Pero para todo lo que tenga que ver con botones, interruptores, estos pines responden mejor. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. Ajá. Igual, algo que les había mencionado que tenía el controlador. Existe este módulo de captura comparación, se llama módulo de, nosotros vamos a usarle el PWM, pero el de captura comparación es precisamente para esto. O sea, si yo quiero una señal que varía un montón en el tiempo, entonces lo que hago es como lanzar un contador, generar una señal base, digamos que tú dices, a ver, voy a contar cuántas veces aumenta un contador en un milisegundo, por ejemplo, o en menos, o en 100 microsegundos.
y entonces aparecen, se llama captura porque te detecta flancos de subida y empieza a aumentar como que un contador de cuánto ha pasado. Entonces tú haces el cálculo ahí de tengo un conteo, no sé, de 50 en esta base de 100 microsegundos, entonces ya puedo determinar cuál es la frecuencia de algo que está orientado para señales que varían mucho más rápido a diferencia de los pulsadores. Entonces ya depende de la aplicación. Ok, entonces voy a abrir el MFLab mientras tanto. Y entonces, bueno, igual vamos a ver de mi video software para ver cómo hacemos el programa. Entonces, bueno, ahorita solo le vamos a probar, como les decía, vamos a probar primero el de la interrupción externa. Sí, primero el de la interrupción externa nada más. No, ya no me deja. Entonces aquí le voy a borrar esto. Bueno, ese es el que hicimos la otra clase. Entonces, ok, entonces vamos igual a tener mi programa desde mi inicio, ¿no es cierto? Igual voy a tener dos programas, el programa principal y el programa de las interrupciones. Entonces, en el inicial, como yo ahorita solo quiero comprobar esto, entonces voy a hacer que el puerto B sean entradas. Ojo, ¿no? Las interrupciones funcionan como vieron, son entradas, ¿no? Es la detección de una entrada que cambia de estado, de una entrada que cambia en flanco de subida o en flanco de bajada, entonces siempre deben configurarse como entradas. Entonces, el primer paso sería configurar como entradas. Eh, Podríamos hacer, mm, a ver, ya, vamos a hacer un programa que nos cuente la cantidad de veces que ingresó sí, que cuente la cantidad de veces que ingresó. Sí, que aunque se presionaron las interrupciones. Entonces voy a tener el puerto B como entrada, le voy a poner el puerto D, creo, el C creo que estábamos utilizando como salida. Y una vez que hago eso, voy a tener aquí la activación de la interrupción o configuración de interrupciones. Creo que le habíamos llamado configuración de interrupciones. Y de ahí mi programa principal, voy a quedarme ahí en un lazo escribiendo información. Sí, configuración de interrupciones. No, sí, ahí se queda en un lazo. Voy a llamarle a esto display y fin. Y ya. Eso va a ser mi programa principal. Nada del otro mundo. Muy facilito. De hecho, esto tendría que quedarse así, ejecutando esto todo el tiempo. Ahí se va a quedar todo el tiempo haciendo eso de mostrando la información en un display. Que no va a hacer falta, pero bueno, lo voy a dejar para que haga eso. Y por el otro lado voy a tener mis interrupciones. No, ya no se ve. Tener que borrar el otro y no quiero borrar el otro. Bueno, dentro de las interrupciones voy a tener que poner... ok, entonces, a ver.
Ok, entonces dentro de las interrupciones voy a tener la de interrupción, ¿no es cierto? Esa sería mi rutina inicial, bueno, se va a llamar la de interrupción. Luego de eso tengo que preguntarle. Siempre, siempre, siempre debo preguntarle. Entonces le tengo que preguntar, ¿fue por esta de aquí? Es decir, ¿es este bit, el de las flag, es igual a 0? Entonces me va a decir si sí o si no. Entonces, si no es, simplemente se regresa. Entonces le voy a poner una aquí. Pero si es, si resulta que sí es esto de la interrupción, entonces ahorita le voy a hacer sin esta rutina antirrebotes, pero luego le vamos a sumar la rutina antirrebotes. Entonces, si ocurrió esto, ok, entonces me falta por ahí un contador. Entonces le voy a poner un contador más, porque voy a ir contando cuántas veces ingresó. Recuerden que una de las cosas que hay que hacer en esta interrupción y que de hecho está en el manual, ya les voy a mostrar dónde, es hacer el clear by software. Es decir, esta bandera se pone en 1. Ay, perdón, es igual a, aquí debería ser que es igual a 1. Si esto de aquí es igual a 1, entonces aumento mi contador y yo debo hacer el reconocimiento por software y ponerle ahora igual a 0. Con eso ya he borrado la interrupción y le doy la oportunidad de que se pueda volver a generar otra interrupción. Si no, no va a salir de aquí, o si sale de aquí, jamás, todo el tiempo va a ingresar a la interrupción porque nunca le hago no le borro. Entonces, una vez que hago eso, ya acabé todo y me puedo regresar. Mi red fija. Ahí está. Ese sería mi programa. Y si no, bueno, y la A estaría acá. Digamos que si no es nada, ok, entonces digamos que no fue nada y se vaya. Eso va a ser mi programa principal. En el manual, vamos, como les decía, el registro especial aquí es el incont, que debe estar por aquí. Suele estar al inicio. A ver, ¿dónde está? PS lat, PS con, acá está. Como les decía, al inicio encontramos como que los principales, ¿no? Entonces, miren, como vamos a trabajar con esta bandera de aquí, con esta interrupción, perdón. Entonces, a ver, así de una vez voy a ponerle el otro. Ah, no. Ok. Entonces, aquí tengo, este ya habíamos utilizado. Era para ver si utilizábamos el pull-up o no. Todos estos por default, si yo no les configuro, me olvido, nunca le escribo ni nada, va a tener un 1 por default. Entonces, ya habíamos utilizado estos tres, de hecho, todos estos ya, para el timer, ¿no? Que si utilizo como timer o como contador, que si es en flancos de subida, flancos de bajada, que si asigno o no el preescalador, qué preescalador quiero utilizar, todos estos ya hemos utilizado. Ahora, el que nos faltaba era este de aquí, el int edge, que es cuando quiero que funcione esta interrupción por flanco de subida, por flanco de bajada. Y aquí nos dice, cuando funciona, si está en 1, que normalmente está en 1, va a suceder la interrupción en flanco de subida. Y si está en 0, es en flanco de bajada. Entonces, esa sería la condición para este de aquí, que debo yo configurar. Si quiero que trabaje en flanco de subida o en flanco de bajada. Ok, eso es lo único adicional. De ahí, en el otro registro, en este de Lincoln, igual, habíamos ya trabajado con este de aquí, que es el de... Normalmente todas las interrupciones están en 0 porque nos están utilizando. Entonces debía yo activar este, ponerle en 1 para desenmascarar todas las interrupciones. Este de aquí no lo hemos visto aún porque es para trabajar con todas las otras interrupciones. Ahorita estamos utilizando solo las que no son periféricas.
El timer 0 ya trabajamos y estas dos de aquí son las que ahorita solo vamos a probar esta de aquí. Entonces recuerden que toda interrupción siempre tiene un enable y un flag, que no son lo mismo. Y si yo me confundo, mi programa va a ser cualquier otra cosa. Entonces aquí tengo yo el int e, que es el de habilitación de la interrupción externa en el pin en el RB0. Entonces este para habilitar debe estar en 1 y nada más. Y el momento que se genera la interrupción, cuando yo quiera leerlo, en cambio, el bit que te voy a leer es el bit 1 del incont, que es este de acá, el int f, porque es el bit de notificación o la flag para decirme que ocurrió una interrupción. Y aquí nos especifica y como ven nos dice debe ser borrada por software. Hay algunas otras interrupciones que no necesitan ser borradas por software, pero específicamente esta sí necesita. En el trabajo con los ADCs y con las comunicaciones, normalmente no necesitan borrarse. El momento que yo atiendo esa interrupción y le pregunto si le leo, es decir, si le pregunto si este bit es 1, el momento que hago esa lectura solo se borra. Pero esto no ocurre con estas interrupciones, precisamente para que se puedan atender. Ok, entonces vamos al programa. Entonces, bueno, esto sí, esto sí. Entonces, en la configuración de interrupciones vamos a tener que poner el día igual a 1, el incont.rb y no, int e igual a 1 y ya. Ah, bueno, y por ahí me falta un contador que vamos a ponerle por el port C. Entonces, port C igual a una tabla y le voy a poner el valor del contador así. Voy a hacer que mi programa principal haga esto todo el tiempo. No hace falta porque de hecho, como ya vimos en la clase anterior cuando hicimos el barrito de displays, hacíamos esto de la escritura en el, en la interrupción. Pero ahorita le vamos a dejar en el programa principal para cambiar un poco. Ok, entonces vamos a un proyecto. Entonces le voy a llamar interrupciones puerto B. Voy a probar todas las interrupciones. Ahorita solo la primera. Ok, buenísimo. Voy a copiar solo la parte del inicio. Ok, entonces teníamos este programa. Ahorita solo voy a necesitar una variable que será la del contador. Que igual puede estar en cualquier lado. No se olviden que cuando trabajábamos con interrupciones, y ese era un problema que por ahí ayer se presentó, es necesario, el momento que el programa se inicia, el contador de programa se va a la línea 00, entonces tengo la línea 00 y de ahí le mando al programa principal. Y luego tengo la línea 04 y de ahí atiendo la interrupción. Entonces la interrupción es un programa que va a ir aquí, un montón de líneas que aún no he configurado y el programa inicial está en otro lado. Si no hacen de esa forma, van a tener dificultades, pero eso ya deben entenderlo ustedes mismos. A estas alturas ya deben entender esta parte de aquí. Entonces en el programa inicial, misma historia, vamos a configurar está el inicio. Bueno, esto de aquí. Entonces decíamos que el puerto B debía estar configurado como entradas, pero solo le voy a configurar como entrada al bit menos significativo, es decir, al bit 0. Entonces solo le voy a cargar un 1 y ese de ahí.
Las otras no, porque no voy a trabajar como entradas. Entonces hago esto y y el puerto C, que era el que voy a utilizar como salida, y ya lo configuro. Y de ahí ya me puedo ir al programa, al, al banco C. Y clear F, ahí estoy en el banco cero. Y ahora sí, ¿qué más nos decía? Debo configurar las interrupciones. Entonces voy a configurar las interrupciones. Entonces, para configurar las interrupciones debía setear el Lincoln, el Lincoln, el int e. Recuerden, ese habilita la interrupción por el pin externo y este también, y el die, para que funcionen las interrupciones. Y ya, eso hace mi programa. De ahí mi programa principal es el que va a escribir todo el tiempo en la pantalla. Entonces te voy a poner aquí el mains. Y luego, bueno, el go to main. Entonces voy a move. Ah, bueno, me faltaría aquí al contador darle un valor inicial que sería así, ponerle, como que borrarle para darle un valor inicial y de ahí sí, mover el valor del contador. Ay, perdón, move F al acumulador y del acumulador. Ah, bueno, tenía la tabla por ahí. Bueno, call tabla. Y una vez que regresa de la tabla al puerto C. Ya, es ahora mi programa. Entonces ya tenía yo ayer una tabla. Voy a poner acá. Y ahí sí ya se acaba mi programa. Ese sería mi programa principal. Entonces todo el tiempo voy a hacer esto de cargar la información del contador. El contador únicamente se va a incrementar en la interrupción. Entonces, el programa principal simplemente va a estar cargando esto todo el tiempo. En la interrupción, entonces en la interrupción me decía, el paso 1 es preguntarle si fue por eso. Entonces, para preguntarle, bit test f, skip si es 0, es el bit, el int f. Ahí está. Me falta algo aquí. ¿Cómo se llama la instrucción? Ay, no, es de ese. Ya, razón. Ya. Ok. Entonces le pregunto si es de eso. Si no fue eso, que se vaya a. No. Si no es eso, que se regrese, ¿no es cierto? De la interrupción y punto. Pero si es esto de la interrupción, entonces el paso número 1 era aumentar el contador. F contador. Y luego ponerle este bit en 0. En este caso no hay que resetear la bandera, ¿no es cierto? No, sí, sí hay que resetear. Eso era lo que nos decía en el manual, mira, justo aquí. Esta bandera se pone en 1 cuando ocurre una interrupción y debe ser borrada por software. Entonces, si es borrada por software, significa que yo debo borrarle en mi programa. Pero entonces hay que borrarle esa bandera porque si no va a ir al interruptor otra vez, ¿o no? Pero, ok, pero el momento, lo que pasa es que, pero va a ejecutar la siguiente línea hasta que tú le digas que se regrese. Eso es lo que va a suceder. O sea, también podría ponerle primero que le borre y luego que resuelva, sí. O al revés también, porque lo que va a suceder es que va a ejecutar la línea hasta que llegue al retfie, que es regresarse de la interrupción. Pero si me olvido de borrar, vuelve a saltar esta línea. Ya le vamos a probar. Entonces ahí ya le borro. ¿Qué pasa si me olvido de borrarla? Ya le voy a probar eso. Algunas cosas vamos a probar. Incrementa el contador, se borra y ya. Ok, eso sería. Creo que eso es todo. Ya lo me debe haber olvidado por ahí. Ya le vamos a probar. Ok, entonces tengo mi programa principal. Ya. Ujú.
Entonces, bueno, ahorita el programa se ejecuta el programa principal, eh, se borra el contador, voy acá, activo las interrupciones, están activadas y simplemente se va a quedar aquí, porque el contador está ahorita en cero, ¿no? Se va a quedar ahí, etc. ¿Cómo simulo una interrupción? Que es por esto. Puedo cambiarle el estado aquí en el puerto, veamos. Ponemos qué pasa si le pongo el 1, que se supone que cambió de estado. No salta la interrupción. No funciona, con las interrupciones no funciona con que yo al puerto le cambie de estado aquí. Para eso tengo que utilizar esta otra que tenía, que era en Windows Simulator, el Stimulus. Porque esta de aquí, bueno, aquí. Esta de aquí, estas funciones sirven para precisamente para probar las interrupciones. Entonces ahorita todo el tiempo está en alto, ¿no? Esta interrupción, no, de hecho, no le programamos el int f. Esa nos faltó. El int, perdón, este de aquí no le hicimos nada, no le escribimos nunca. Entonces ahora se supone que la interrupción va a ocurrir cuando tenga un flanco positivo, porque me olvidé de configurarla. Entonces por default está para flanco positivo. Entonces si ahorita le pongo, creo que ya le mandé, le pongo fire o le activo, entonces se va a ir ahí sí se va a la interrupción, porque ya detectó y eso podemos observar aquí, porque en el incon este bit de aquí ya se puso en 1 y vieron que saltó a la interrupción y este ya se pone en 0 y este se pone en 1, que es el que me dice ocurrió una interrupción en el RB0. Un momento que le simulo, incremento el contador, le borro al bit que pueden ver en el incon y se regresa. Y se queda en el valor. Entonces ahora como ya le aumenté, carga el valor del contador y dice ahora es 1 y se queda haciendo esto, ¿no? Y se queda ahí todo el tiempo. Entonces le vuelvo a... Ahorita, en esto del estímulos, yo le puse en acción, en acción le puse que se quedara en alto. Entonces ahorita es como si para el simulador, para el MPLAB, todo el tiempo esté en alto. Le voy a poner en bajo ahora. Y como la interrupción estaba para que sucediera en flancos ascendentes, no en descendentes, así yo le presioné esto, vemos qué pasa. No debería ir a la interrupción. Si ven, no se va a la interrupción porque ocurrió un flanco, se puso del 1 que estaba, se puso en 0. Solo le va a hacer caso a la interrupción cuando se ponga de 0 a 1. Entonces ahora le mando en alto y ahí si salta la interrupción, la atiende, se regresa y ahora el contador debe estar en 2. Ya está en 2. Entonces le vuelvo a poner en bajo, lo activo y no va a ocurrir la interrupción. Una vez más le pongo en alto. Tengo que presionar el que dice fire. Si me olvido de eso, no he hecho nada. Entonces ahí sí. Y va a la interrupción. Y ahora debe tener el número 4. Eso es lo que puedo observar. Ahora, ¿qué pasa? Decía su compañero, pero ¿y si yo no le cambio de estado? Primero tengo que borrarle. ¿Qué pasa si me olvido de borrarle? ¿No? Digamos que yo solo hago el reconocimiento y ya. Entonces le vamos a correr otra vez. De hecho, bueno, ahí está en el programa inicial, ¿cierto? Entonces la primera vez obviamente no le va a reconocer, está en el programa principal y está así. Entonces le voy a decir yo que ocurra una interrupción, le pongo en alto y de hecho creo que ya estaba en alto. Ahora le pongo en bajo, un poco le hace caso.
Pero así. Ya, ya la interrupción ahora. Ahí sí se fue la interrupción. Incrementa el valor. Recuerden, yo no le borré, entonces este bit de aquí, este uno que debería estar en cero, se queda en uno. Entonces, el momento que le digo que se regrese, vuelve a quedarse ahí. No sé, es como que se regresa a la interrupción, pero como todavía detecta que hay una bandera activada, se queda en la interrupción. Y miren, va a seguir aumentando el contador y nunca, entonces si yo le simulo este programa, jamás voy a ver que aumenta y voy a pensar que no entra la interrupción. Y de hecho es que se queda en la interrupción. Entonces es sumamente necesario activar esta línea para que funcione. Ok. Y sí. Ok, entonces ahí sí ya funciona. Está haciendo lo que tenía que hacer. Le pongo acá, le pongo en alto, se va la interrupción. Debería, no le puse mucho. Ah, es que ya estaba en alto. No le voy a entender, tiene que estar en bajo. A ver, ahí está, no hace nada. Le pongo en alto. Ay, algo me creo que no le activé. Tengamos, como que se quedó corriendo mi programa. Sí, está corriendo todo el tiempo. Ahí sí, estaba corriendo todo el tiempo. Es como que estaba simulando sobre la simulación. De alguna forma. Ok, entonces ahí sí, programa principal, le mando en alto y corre muy bien. Y funciona todo el tiempo. Otra de las cosas, bueno, ya son las 10 entonces solo tenemos una hora. Mañana vamos a continuar con esto y probaremos las otras interrupciones y haremos alguna aplicación para que la resuelvan en clase. Entonces, hasta ahí quedamos por el día de hoy. Ya nos vemos el día de mañana.